Muchas gracias, Quique. Y bueno, en efecto, cuando una mujer está embarazada cambian sus intereses, cambian sus prioridades, también cambia la manera en la que se desarrolla socialmente y por supuesto que la pareja no es la excepción. Se puede ver afectada la intimidad. ¿Sabe cómo? Se lo vamos a decir aquí en Sexo en la Ciudad. Irene Moreno, nuestra sexóloga de cabecera, nos acompaña en esta mañana. Irene, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Felicidades a todas las mamás que ayer festejaron su día y que, bueno, que sean todos los días, como debe de ser. Todos los días del año. Oye, precisamente sobre las mamás esta semana, pues estamos hablando sobre la maternidad, la madre que es el pilar de la educación. Y bueno, cuando una madre comienza a hacerlo es en el embarazo. Y esto puede afectar la sexualidad, la intimidad, Irene. ¿Para bien o para mal? Totalmente, Juan, ya acabas de decirlo claramente. Puede afectar de una manera positiva o puede afectarlo negativamente. Y tiene que ver también con las cuestiones culturales. Sabemos que la sexualidad no es únicamente un tema biológico, sino que se ve afectado por las creencias culturales, por el tema social, por el tema de la propia pareja. Y bueno, siempre asociamos a la madre con la santa, virginal, pura, buena y mártir. Esto está en nuestra cultura muy, muy acendrado. Entonces, evidentemente, para muchas mujeres el impacto de la maternidad puede tener, independientemente de estos cambios, que sobre todo a lo mejor durante el primer trimestre, que muchas mujeres presentan malestares como náuseas, como sentirse diferentes y no saber qué onda con su cuerpo, todo esto puede afectar el deseo sexual. Pero muchas veces es el propio varón, el propio compañero, el que dice no. ¿Cómo voy a tener yo sexo con la madre de mi hijo que está en camino? O falta de información que también puede afectar, como decir, puedo lastimar al bebé si tenemos relaciones sexuales. Y bueno, todo esto puede hacer que se pierda eventualmente este vínculo erótico entre la pareja, lo cual puede desgastar la relación a corto o a largo plazo. Esto de que se puede lastimar al bebé es totalmente falso. Es un mito, absolutamente. El bebé está perfectamente protegido en el líquido amniótico, en su bolsa, y sería imposible realmente que la relación sexual, salvo que fuera de una manera muy violenta, ¿no? Que se tuvieran relaciones sexuales de una manera fuera de lo común, ahora sí que salto del tigre y estas cosas que están más en el mito que en la realidad. Pero lógicamente la invitación siempre es a que la madre acuda con el ginecólogo y que le dé, bueno, pues toda esta información, y salvo amenaza de aborto o algunos temas muy específicos, se recomienda que la pareja no tenga sexo coital. Porque también muy importante recordar que no todas las relaciones sexuales tienen que ir con penetración. Puede haber besos, caricias, abrazos, puede haber otro tipo de intercambio erótico que al momento en que la madre tiene esta sensación placentera, le transmite al bebé esto de una manera muy positiva. La idea es que muchos padres dicen, es que siento que el bebé se va a dar cuenta. Y hay un tema muchas veces en esta interrupción de la vida sexual, ya sea que el varón no quiera o que ella no quiera, o en cualquier tipo de relación lésbica o lo que sea, puede suceder que la mujer embarazada, por una cuestión hormonal, empieza a estar, como tú bien dices, más concentrada en el tema del desarrollo de su bebé que en el tema del vínculo erótico con la pareja. Wow, oye, Irene, entonces dirías que, por ejemplo, en el embarazo, si se presenta una situación así, oportunidad para pues conocerse de otra manera en la intimidad. Absolutamente. Quiero decirte que también muchas veces pasa todo lo contrario. Muchas mujeres durante el embarazo sienten que su libido, que su deseo sexual, que su erotismo se magnifica. Aumenta, y esto tiene que ver totalmente con el tema hormonal, pero también a lo mejor porque finalmente ella vincula el ser mamá con un momento de ser mujer en toda la extensión de la palabra. Entonces muchas veces también, si el compañero coincide en todo esto, bueno, pues puede haber una vida erótica muy rica que se va acrecentando conforme van pasando los meses, y evidentemente, aunque cuando el vientre va creciendo, cuando la pancita se va poniendo mucho más voluptuosa, digamos, o voluminosa, más bien dicho, evidentemente hay que cambiar de posiciones, maneras también de encontrar el placer, porque ya no habrá la comodidad, ¿no?, de ciertas posturas. Sin embargo, creo que las parejas pueden volverse sumamente creativas durante esta época de la vida, que finalmente forma parte de un ciclo natural de la mujer y un ciclo natural de las parejas que eligen ser mamás o papás. Muy bien. Oye, entonces, pues como te decía hace rato, es una oportunidad para ampliar las fronteras del erotismo, ¿no? A través de caricias, de besos, de palabras
Totalmente, incluso el masaje, fíjate que está súper comprobado que el masaje puede ser de gran beneficio para la mamá y el bebé. Recuerda que finalmente uno como madre va transmitiendo todas las emociones, sensaciones, incluso pensamientos que hay, pues van directamente, llegan al bebé, hay un vínculo estrechísimo entre madre e hijo o hijita, ¿no? Lo que se esté esperando. A través de la percepción. Entonces, a través de las sensaciones del masaje, puede existir un vínculo muy lindo de la mamá con el bebé, pero incluso del papá si él es el que está dando el masaje. Ahí hay una relación de tres entonces, una integración de tres, familiar. El poner música, el masajear, el acariciar, el hablar con el bebé, el que el bebé pueda escuchar de alguna manera este vínculo afectivo a través de las palabras entre papá y mamá, que entre ellos se hable lindo, que haya palabras amorosas, que haya caricias y apapachos a la panza, que haya incluso palabras para el propio bebé, va generando el vínculo desde antes de nacer. Y esto es muy importante. Hay mamás que dicen, bueno, en el momento en que mi marido llega y me empieza a dar un masajito de pies, y yo me empiezo a poner relajada o me empiezo a poner cachonda, el bebé empieza hasta a moverse. Hay respuesta por parte del bebé. El bebé está totalmente vinculado con las sensaciones de la madre. Muy bien. Entonces, un masaje puede ser un gran pretexto para comenzar el contacto. Y yo les diría a las mamás que en este momento, estando embarazadas, sienten que la vida erótica no es para ellas por este hecho, que lo reflexionen, que lo platiquen en pareja, que lo platiquen con especialistas, porque no hay ninguna contraindicación para que una mujer embarazada tenga una vida sexual activa. Pero llegando al otro punto, Juan, que también es importante, muchas madres, pueden no tener una vida sexual muy activa durante el embarazo, pero lo grave sería no tener una vida sexual activa después de que nazca el bebé. Si bien tiene que haber un periodo que se considera que son la típica cuarentena de unos 30 a 40 días antes de que se restablezcan las relaciones coitales, y esto también es importante que lo diga tu médico, entre la pareja, bueno, es fundamental que después este vínculo se vuelva a construir de una manera distinta. Solemos entonces las mamás ponernos toda la atención solamente en el bebé, y entonces el padre siente que está fuera de esa diada, se siente excluido de esta situación, y puede empezar a ver también como este alejamiento entre la pareja cuando no se reintegra la sexualidad a esa pareja, aun cuando nació el niño. El bebé no puede estar más de 6 meses viviendo en la habitación con esa pareja y ponerlo en medio durante 2, 3 años. Estamos poniendo un SOS realmente muy importante, porque el vínculo sexual sabemos que es lo que diferencia a cualquier otro vínculo con cualquier otra persona con el de pareja. Que con el de pareja. Oye, y ante cualquier duda, pues lo recomendable es acudir con el médico, el ginecólogo, quien seguramente va a poder responder cualquier inquietud que exista. Así es, bueno, el ginecólogo nos respondería las inquietudes de carácter fisiológico, es decir, si hay problemas o no, pero por supuesto un sexólogo es a quien hay que acudir en el momento en que sentimos que nuestra vida sexual se ha visto afectada negativamente por el hecho de haber sido mamás. Pues muchísimas gracias, Irene Moreno. Todo un tema, el de la sexualidad, la sensualidad y el embarazo. Una etapa de desarrollo de la mujer que, bueno, es siempre una etapa llena de cosas satisfactorias. Y nosotros con esto nos vamos a un breve corte. Regresamos.